Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Bueno, muchísimas gracias, querido Juan. Seguimos aquí en vivo en Radio Salud para todo Buenos Aires. Es momento de saludar a nuestra queridísima licenciada Dorrit Bush, nuestra especialista en psicosomática. Licenciada, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo anda usted? Bien, bien, con estos días de fresquete, pero aparentemente Sí, a partir de mañana, y el sábado harían sí. 26 grados. Así que Qué viene locura, pequeño qué veranito. locura. Ay, Dios mío. Y después dicen que va a volver a bajar, así que Y ojo, sí, y sí, y sí, porque y sí. después vienen todos los resfríos que se adjudican a que bajó la temperatura, que tantas veces nosotros hablamos. Ujú, No, que sí. baja la temperatura, pero a veces nos resfriamos y a veces no nos resfriamos nada, y a veces nos resfriamos en el verano con 38 grados de calor, etcétera, etcétera, y que siempre hablamos de cómo tienen que ver nuestros estados anímicos, ¿no? Ujú, exactamente, Y exactamente. estaba escuchando su charla anterior, su entrevista tan interesante sobre el tema del cigarrillo. Ujú, Y justo el cigarrillo, ¿vio? Es una cuestión tanta incógnita, ¿no? Porque hay personas que fuman toda la vida y nunca se enferman, y se enferman de otra cosa. Usted una vez trajo el ejemplo de un matrimonio que, sí, qué memoriosa, sí, es que, cierto, es que cierto. uno fumaba muchísimo y la persona que se enfermó fue la esposa que no fumaba, y bueno, hoy en día lo que se dice es que es un fumador pasivo. Ujú, claro, Eso es lo que claro. se dice. Pero igual siempre sigue siendo un gran misterio, entonces, ¿por qué algunos no les hace nada y además algunos se enferman cuando dejan? Ah, Cuando dejan sí, de son fumar. efectos, sí, O sí. por ejemplo, se, se ponen gordos, ¿no? Engordan de golpe. Ujú, O empiezan a tener y bueno, eso apunta directamente a lo que tantas veces hablamos acá en este espacio, que no solo tenemos un cuerpo que funciona como una maquinita, sino que tenemos sentimientos y que tenemos ideas y que nos pasan cosas y que algo se expresa con todo lo que nos pasa, y que cuando tenemos esa necesidad de fumar, es también muy importante que alguien nos ayude a descubrir de dónde sale esa necesidad, porque después se dice muchas veces que es genético, ¿no? Cuando pasan estas cosas como el ejemplo que usted dio, sí. sí suele decir, y bueno, que es genético. Y Ujú, como es genético, chau, a partir de ahí ya uno no averigua más nada, pero es interesante poder averiguar de dónde nace esa necesidad para poder ayudar a la persona. ¿Sabe qué? Ayudarle a que se le vayan las ganas de fumar, porque claro. sufren como locos y se les Ujú. corta esa posibilidad. Y bueno, y con estas ganas, ¿qué hace uno? Lo mismo que pasa con las dietas y el comer, es muy Ah, parecido. la abstinencia, sí. No, de que las dietas tantas veces no funcionan. Ah, no, no, sí, 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 eso es cierto también, Y sí, bueno, con sí. esto pasa lo mismo, no quiere fumar, pero después termina fumando igual. Ujú, Digamos que es algo que cuesta muchísimo cambiar, ujú, porque sí. nace de ganas que uno tiene, nace desde los sentimientos. Bueno, nosotros habíamos puesto como título para hoy Ujú. Lo importante no son las ideas, sino los afectos. los afectos, que yo ya aclaré varias veces que con eso queremos decir los sentimientos, ¿no? Me Bien. gusta la palabra afecto porque las cosas nos afectan, ¿no? Y entonces
generan afectos. Fíjese las ideas. ¿Por qué no son tan importantes las ideas? Fíjese, acá tenemos un buen ejemplo. Yo puedo tener la idea de dejar de fumar o la idea, Ujú. el propósito de dejar de comer o vaya a saber qué. Y sin embargo, mis deseos, mis motivaciones verdaderas adentro de mi ser, mm, me frenan. Entonces Ujú. tengo la idea, pero me cuesta llevarlo a cabo, Sí, ¿no? Y sí. fíjese, se- Ujú. Es las, verdad, sí, 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 las coincido, coincido. ideas importan cuando despiertan sentimientos. Cuando no despiertan sentimientos, yo puedo pensar cualquier cosa, ya lo habíamos dicho mucho, y a mí no se me mueve un pelo, pero cuando se me mueven los pelos, cuando se me mueve la estructura, es porque la idea importa. Ujú, claro, Mm. Entonces sí. estamos otra vez con la cuestión de que lo importante siempre es lo que se siente, ¿no? Porque fíjese que lo que se siente involucra todo el cuerpo. Ujú, Cuando yo razono fríamente algo, puedo estar quietita, impasible, nadie se da cuenta de nada, ¿no? Se van sí. a dar cuenta de que estoy pensando algo más dramático porque empiezo a tener, expresarlo con mi cuerpo. Ujú. Estoy teniendo la fantasía de que a este vecino que me joroba lo voy a, no sé qué le voy a hacer, y entonces cuando ya me viene la bronca, ya a mí se me nota. Sí, sí, sí. No sé qué le voy a hacer, muchas cosas le voy a hacer. A ese Claro, a mí vecino, a se ese me nota vecino. cuando, pues, si yo Sí. solo pienso fríamente, a mí no se me nota mucho, Mm, pero cuando empiezo a tener sentimientos y sensaciones, a mí se me va a notar. O sea, hay como toda una modificación en el organismo, ujú. a punto de que el otro se puede dar cuenta de que yo estoy teniendo bronca o que estoy estando triste Sí, o que estoy contenta o digamos los sentimientos, los afectos que expresan lo que me está afectando son una manera de comunicar. No sí, podemos, sí. porque el otro me va a ver y se va a dar cuenta por dónde ando, siempre que tenga un poquito de sensibilidad, ¿no? De Hay conectar. personas que se nos nota mucho cuando tenemos algún cambio de humor, de ánimo o algo nos afectó, y lo expresamos vivamente y al instante, Y como en yo, por realidad, ejemplo. Sí, en realidad como yo. siempre, sí, pero en general basta que uno sea un poquito observador, lo que los sentimientos los expresamos, excepto que seamos una persona muy, muy, muy controlada, ¿qué hace? Que se domina tremendamente, pero que después por algún lado le sale, porque Ujú, recuerden que siempre decimos que el sentimiento, el afecto, lo que me afecta, siempre se descarga. sí. Parece como una electricidad que se descarga, que si no se Ujú, descarga por una determinada vía, se va a descargar por otra vía. O voy a tener un fallido o voy a llegar enojado, como siempre decimos, el señor que llega enojado de la oficina y le pega una patada al perro, pobrecito, que no tiene nada que ver, ¿no? ujú. Incluso muchas veces se dice, tenés que descargar. Entonces, anda a correr porque te tenés que descargar. Anda Al de gimnasio, vacaciones al gimnasio o anda claro. de vacaciones. Bueno, este tipo de descargas no suelen servir tanto, porque uno no sabe lo que le está pasando. Entonces uno descarga, pero ¿qué pasa después?
Claro, descarga el efecto, pero no la causa. Sí, o yo me gusta más hablar de motivación, porque Ah, la palabra bueno. causa siempre remite a esto que somos como una maquinita, que es como yo Ujú, siempre trato de evitar, porque las motivaciones, ¿no? Entonces yo descargo, estoy enojada, pero voy y descargo sí. y habrá que ver si de verdad se me pasó el enojo o si después al tanto tiempo, póngale un malestar de pareja, ¿no? Ujú, sí. Entonces la persona va, sale a correr y se descarga, pero claro, después vuelve a casa, ¿no? Y Ujú. cuando vuelve a casa se Después encuentra vuelve. y vuelve la pareja. Claro, claro, no se fue, no se Y, fue. y cuando vuelve la pareja se vuelve a generar la situación de malestar entonces nos recargamos, volvemos a cargar, mientras que si podemos comprender qué es lo que está pasando adentro nuestro, con qué tiene que ver ese enojo, ese malestar, y lo podemos, como hablamos la vez pasada, cuando lo podemos elaborar, ¿no? Ujú, Entonces pasa que o mejoro mi relación de pareja o bueno, vaya a saber las tantas otras alternativas que hay que ya hemos comentado muchas veces sí. en el espacio, así que el que le interesa puede ir a consultar las otras entrevistas. Entonces, a tengo un ver, mensaje, perdón que la interrumpí, ¿eh? Bueno, de paso, aquellos que se quieran contactar con nosotros, solo pueden hacer al 11 58 87 22 22. Estamos conversando con la licenciada Dorrit Bush, como todos los jueves a las 8:30 de la mañana, aquí por la 8:10. Bueno, buen día, soy Cecilia, lo felicito por la charla. También es un tema, la cuestión del orgullo, que cada uno debe reconocer sus faltas y eso también afecta a la persona que no lo reconoce y por eso lo que ustedes están conversando. Saludos. Bueno, bueno, este es un tema que estuvimos tratando largamente en las entrevistas anteriores, de que una cosa es estar yendo por la vida echándole la culpa a todo lo que está afuera, ujú, entonces le echo la sí. culpa al frío, le echo la culpa al jefe, le echo la culpa Hay personas que tienen una habilidad, Jorge, que Uf, sí, cosa que le pasa, cosa sí que tiene, conocieron. cosa que es culpa de tal, ¿no? De Entonces yo otro, digo, siempre es de otro, siempre es de otro. siempre de otro o de otra cosa o de otra Ujú, situación. Yo soy inocente. claro, Pero ¿qué pasa? No es solo el orgullo, también es eh, algo que en psicología llamamos resistencia, la resistencia de darnos cuenta qué ponemos nosotros en las situaciones para que ¿qué, nos pasen. qué Y tengo que ver yo? claro, porque si yo todo se lo atribuyo a algo que es ajeno a mí, ¿qué pasa ahí, Jorge? Pasa que soy muy impotente, Ujú, porque entonces yo estoy ahí, soy inocente, pero soy impotente, ¿y qué hago entonces? Tengo que esperar que cambie el jefe, que cambie la pareja, que cambie todo, que ujú. cambie lo de afuera, porque Claro, yo bueno, soy sí. inocente de lo que está pasando. Ujú, ¿Y qué pasa? Si yo empiezo a darme cuenta que algo puedo hacer, que algo contribuyo yo, porque si llueve y yo salgo sin paraguas y digo, este clima de porquería que está cambiando y ahora me enojé, me resfrié y ahora me siento mal por culpa de los cambios climáticos, ujú. ¿no? Es un ejemplo como todos los Sí, sí, ejemplos sí, sí. malísimos. No, Entonces, no, son malos. yo soy impotente, porque no va a dejar de llover por eso, y no va a Ujú. dejar de hacer frío, pero, Tengo, sí, 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 dale. tengo otro mensaje, licenciada. Bueno, aquí estoy con este mensaje. A ver qué corro. Buen día, soy Belén. Coincido totalmente con la profesional. Tengo una persona conocida que siempre echándole la culpa a los demás. El camino así siempre es más difícil, ya que siempre espera la solución de los demás y él sigue cometiendo los mismos errores. Saludos. Claro, claro, Bueno. y no es solo el orgullo, también es a veces
darse cuenta que uno tiene una dificultad, por ejemplo, para conectarse mejor con la realidad. Ujú, Volvamos claro. al, volvamos al ejemplo de la lluvia. Si Ujú. yo salgo, y escúcheme, esto se ve con Sí, la pacientela. Yo lógico. tengo pacientes que a veces me asombra porque se ve clarito que va a llover y que se va a poner feo y se vienen sin paraguas, se vienen sin protección y después vio, esto me pasó porque tengo mala suerte. Y no, Mm, yo también, yo estuve bastante poco conectada con la realidad, ¿no? Hay gente que vive en su mundo y entonces sí. piensa que el mundo, bueno, el mundo se va a adaptar a lo que yo quiero. Y el mundo no se adapta, Jorge. La verdad que es así. Esa, sí, A sí. veces en las relaciones tenemos suerte y la otra persona cambia un poco, pero también tenemos que estar siempre dispuestos a cambiar nosotros. Justamente hoy, que es el Día del Amigo, que dicho sea de Ujú. paso, feliz Día del Amigo a todos. Claro, tiene razón, tiene Y razón. feliz Sí. Día del Amigo a usted, que ya son un poco amigos después de Y tantos lógico, años. tanta terapia, pero Tantos lógico. años. Entonces, bueno, en la amistad es muy importante que yo pueda colocarme en el lugar del otro, cosa que no es nada tan sencillo a veces, ¿no? Pero imaginarme lo que el otro le pasa, imaginarme lo que el otro siente, y entonces ahí puedo aportar algo. Entonces, es el orgullo, es la dificultad de ponerse en contacto con las dificultades que tiene uno también, ¿no? Sí, Bueno, entonces volviendo al sí. tema de las ideas, yo puedo tener una idea, dos ideas, tres ideas, pero lo importante siempre es lo que me afecta, esto, los sentimientos, ¿no? Porque los sentimientos tienen que ver con la psicosomática. ¿En qué sentido? Los sentimientos modifican el cuerpo. Esto es, lo que yo siento modifica mi cuerpo. Así cuando una persona tiene vergüenza, se pone colorada. Ujú. Y cuando una persona tiene un susto bárbaro, ¿cómo se pone? Blanco, Blanco, ¿no? pálido. Sí. Esto, ¿sabe cómo lo llamamos? Esto ya lo llamamos la especificidad, porque cada sentimiento que tenemos se expresa de una manera típica, tan Ujú. típica, Jorge, que la podemos reconocer. Usted Sí. mismo lo dijo. Nadie va a Ujú. decir se puso pálido. Sí, a veces del susto también nos podemos poner pálidos, pero generalmente, no, me equivoqué. Del susto nos ponemos pálidos y no Sí. nos ponemos colorados. Colorados nos ponemos de vergüenza y a veces de bronca, porque También, como que también, se sube la presión, también, digamos, también, ¿no? también. Es cierto, Y es cierto. así sucesivamente. Entonces, esto nosotros lo llamamos la especificidad, porque cada uno de los sentimientos se expresa de una manera que es típica, es casi como un síntoma. Ujú. Esto a usted le va a parecer raro, pero A ¿sabe ver. qué pasa? Tener los afectos intensos, sobre todo cuando son intensos, no nos ayudan a resolver las situaciones. En realidad es como si fuera un síntoma que me complica la vida. Le voy a dar un ejemplo. A ver, sí, sí. Si yo estoy trabajando en una oficina Ujú. y me empieza a invadir un enojo terrible con la jefa, ese enojo terrible que me empieza a invadir, vaya a saber por qué, a mí no me sirve. Es al revés. En realidad me va a complicar la historia. Por eso tanto se habla de hay que manejar los sentimientos, hay que controlar los sentimientos. Porque si a mí me invade, sabe que en realidad, por ejemplo, a ver, los sentimientos vienen de la prehistoria. Los sentimientos vienen de épocas
en los cuales esa modificación corporal era útil en la vida que se llevaba. Por ejemplo, el enojo. Ujú. Cuando en la prehistoria los Australopithecus, o vaya a saber cómo se llamaban, Hubo varios. se enojaban, Sí. les subía la presión y ¿qué pasaba? Se preparaban para una lucha física. Ujú, claro. Entonces, si te preparás para una lucha física, está bueno que te circule más la sangre, que todo eso que vemos ahora como cuando un tipo se enoja, le da un ataque de furia en la calle, todos esos, entre comillas, síntomas que tiene, toda esa modificación corporal, en esas épocas de la prehistoria era útil, ¿no? Era una cosa que era eficaz. Ujú. Pero con el tiempo de la evolución, hoy en día, cuando a mí me pasa eso con la jefa, no me sirve de nada, ya, porque yo no estoy por agarrarme a trompadas con la jefa. Al contrario, yo estoy viviendo en un mundo civilizado donde tengo que tratar de ver cómo me pongo de acuerdo con ella. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y comenzamos a reprimir también porque de repente me invade un sentimiento que yo no tengo ninguna ganas de tener en la conciencia y entonces lo borro, lo elimino, lo mando al sótano, como tantas veces decimos, ¿no? Ujú, sí, sí, ¿Y qué sí. pasa cuando sucede eso? Lo que pasa es que es eso que se descarga en el sentimiento, después se va a descargar de otra manera. Vio que hablamos muchas veces en este espacio que es como la electricidad o como el agua, que si no puede salir por una determinada, mientras que las ideas puedo tener montones, puedo razonar y puedo decir, pero si la idea no se junta con lo que siento, por ejemplo, yo puedo razonar que la vecina estacionó mal su coche delante de mi salida del garage porque estaba apurada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo puedo Sí, razonar, sí. pero si no lo acompaño con el sentimiento de darme cuenta de veras lo que estoy pensando, ¿qué puede pasar? Que a la próxima de cambio tenga un acto fallido y sin querer le rayo el auto a la vecina, por ejemplo. Sin querer. Es sin Sin querer. querer, queriendo, como se Claro. dice. Así diría el Bueno, esto chavo. también es interesante, Jorge, Lógico. porque es lo que llamamos acto fallido. Ujú. Y es interesante porque el acto fallido, ¿quién lo hace? ¿Lo hago yo? Lo hago yo desde ese otro yo que tengo adentro, porque mi yo consciente, yo digo, qué barbaridad, ahora le rayé el auto y ahora voy a tener más problema con la vecina, y etcétera, y etcétera. ¿Y cómo es que lo hice? Lo hice desde el otro yo del doctor Merengue, ¿vio? Que siempre El- se dice. no, miren, tengo un mensaje. A ver. Tengo un mensaje. Bueno, buen día, los estoy escuchando desde Valvanera. La verdad que no saben la dificultad que se presenta en una pareja cuando el otro no reconoce nunca que mete la pata. Maldigo, dice, bueno, cambié la palabra yo, dice, maldigo cuando aquellas personas dicen querer morir con las botas puestas y le arruinan la convivencia al otro. Saludos. ¿Qué Bueno. querrá decir que quiero morir con las botas puestas? Yo calculo eso que yo muero con la mía y punto, y no cambio. Calculo que debe ser eso, ¿no? Morir con las botas, con la de uno. Soy así, Y punto. bueno, estamos en una situación complicada, Sí, porque ahí está sí, clarísimo que la persona que quiere morir con las botas puestas está esperando que el otro cambie, y claro, ahí ya claro. estamos, ¿en qué estamos? Estamos en lo que llamamos una pulseada. Claro, Ay, claro, claro. qué tantas veces se presenta la cuestión así, ¿no? Entonces Ujú. es una pulseada y a ver quién de los dos
tiene más fuerza, quién de los dos es más potente, quién de los dos va a ganar la situación. Y bueno, y ahí sí tiene mucho que ver la cuestión del orgullo, el tema de la autoestima, ¿no? Ujú, sí, Porque a veces, sí. en un momento dado, aflojar es una sensación, una expresión de madurez y en realidad, contrariamente a lo que se cree, una expresión de potencia. Si yo puedo aflojar en una situación de pulseada, puedo aflojar sin la sensación de que el otro me pasó por arriba, me venció, yo me tengo Ujú. que someter. Ahí está el Sí, orgullo, ¿no? Ahí está el orgullo. Licenciada, nos claro. tenemos que ir. Yo lo he hecho eso, ¿eh? Lo he practicado, y si la Para gente eso a supiera, veces necesitamos ayuda de un profesional. lógico, pero Muchas veces más necesitamos vale. la ayuda de un profesional para que nos ayude a darnos cuenta cómo vivimos la situación sin darnos cuenta, para hablar Ahí con ese está, otro yo. ahí Nosotros, está. psicoanalistas, hablamos con el otro yo, ese Ujú. que no me deja dejar de fumar, que no me deja dejar de comer, que no me deja dormir, Sí, 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 que se sí, 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 expresa sí. a través de la enfermedad somática, por ejemplo. Lo Ok. seguimos la semana que viene, que tengo ya el Bueno, que otro tengan un programa lindo encima. día del amigo, feliz Lo mismo día, para que lo usted. pasen lindo, Lo cuiden mismo para mucho la usted. amistad, que es algo muy, muy valioso en esta vida. Totalmente. Mi querida licenciada Dorrit Bush, un besote Bueno, enorme. Muchísimas gracias. gracias a usted, Jorge, y a los Aquellas que la oyentes. quieran seguir, por supuesto, a nuestra querida licenciada Dorrit Bush, la pueden seguir a través de www.porquenosenfermamos.com.ar, que hay muchísima información muy interesante, sumamente muy interesante, que nos hace reflexionar acerca de lo que nos pasa todos los días, ¿no? Y decía un poquito que yo lo he practicado mucho en mi vida, esto de poder cambiar y sabiendo que el otro no cambia nada y que sigue en la suya y que incluso se lo ve cada vez peor, que muere con la suya y esto que decía el oyente, y problema de ellos, así están, así está, y todos tenemos a alguien así en la vida, ¿no? Y que uno tiene que seguir su camino, su vida, si no, el bien es para uno, nada más que para uno.